Buenas tardes. Damos la bienvenida al doctor Luis Castillo Córdoba, licenciado en Derecho por la Universidad de Piura y doctor en Derecho por la Universidad de Coruña. Es autor de varios libros y artículos dirigidos principalmente en los siguientes campos de investigación, como filosofía de los derechos humanos, técnicas hermenéuticas de determinación del contenido constitucional de los derechos fundamentales, derecho procesal constitucional, y actualmente se desempeña como investigador contratado, profesor de Derecho Informático y de Derechos Humanos de la Universidad de Coruña, profesor de Protección Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad de Piura, así como profesor del Máster de Derecho de la Universidad también de Piura y profesor del Programa Internacional de Derecho Constitucional de la Universidad Austral. Le damos la bienvenida y le damos el pase. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Al Consejo Nacional de la Magistratura le doy mi enhorabuena por estos 20 primeros años a través de su presidente, el doctor Talavera Helguera. Como decía temprano en una entrevista que me hicieron, no hay mejor manera de celebrar un acontecimiento como el que aquí hoy se intenta poner de relieve, que con una actividad académica tan bien hecha, tan bien organizada y que seguro tendrá repercusión. Le felicito al Consejo de la Magistratura y nuevamente le agradezco su invitación gentil. El tema que traigo para comentarles esta tarde lleva por título esta pregunta. Se trata de determinar si está el Consejo de la Magistratura, Nacional de la Magistratura, vinculado y cómo lo está a las resoluciones del Tribunal Constitucional. En este tema general lo voy a descomponer en estas dos preguntas. ¿Está vinculado el Consejo Nacional de la Magistratura a las resoluciones del Tribunal Constitucional? Y si a esta pregunta le damos una respuesta afirmativa, tendrá sentido plantear la segunda. ¿Cuál es el contenido de esa vinculación? Vamos entonces a abordar la primera cuestión acerca de la vinculación del Consejo de la Magistratura a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y conviene quizás empezar preguntándose por la posición jurídica del Tribunal Constitucional. Aquí les ruego me permitan mostrar más bien la conclusión, no hay mucho tiempo para justificarla, luego saldrá algún argumento. La posición jurídica del Tribunal Constitucional siempre va a depender del concreto ordenamiento jurídico. El constituyente le puede dar una u otra en el sistema jurídico concreto. Normalmente suele coincidir, pero no necesariamente. Fíjense, para el caso peruano, el constituyente peruano ha dicho sobre la posición del Tribunal Constitucional principalmente, no solamente, lo siguiente. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, dice el constituyente. Es autónomo e independiente. Perdón, yo tengo aquí, ya está. Muchas gracias.
Lo siento, no me estoy todavía entendiendo este artilugio. Aquí está. Artículo 201, el que le leí, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, es autónomo e independiente, dice el constituyente. Desde esa disposición es posible concluir este contenido normativo. Está ordenado que el Tribunal Constitucional controle como supremo intérprete y controlador la constitucionalidad de la Constitución y de las posiciones y de las decisiones, infraconstitucionales. Se puede concluir a partir de aquí que la posición jurídica del Tribunal Constitucional es la de supremo intérprete y controlador de la constitucionalidad del derecho constitucional, que luego diré cómo se descompone, y del derecho infraconstitucional. Conviene para seguir tomar esta diferenciación normativa que hace un profesor alemán, el profesor Alexi, ustedes lo conocerán bien, y la refiere él de las normas de derecho constitucional referida a derechos fundamentales. Él dice que las normas de derecho fundamental pueden ser divididas en dos grupos. En las normas de derecho fundamental directamente estatuidas por la Constitución y las normas de derecho fundamental a ellas adscriptas. Esto que el profesor Alexi lo predica de las normas de la Constitución referidas a derechos fundamentales pueden, como luego veremos, ser extendida a todas las normas de la Constitución. Y él dice de las primeras, de las normas directamente estatuidas, que son solo aquellas que son expresadas directamente por enunciado de la Constitución. Para estas normas basta, dice el profesor alemán, para su fundamentación fundamental correcta, por lo general, una referencia al texto de la Constitución. Permítanme poner este ejemplo. La Constitución peruana, en el artículo 139, inciso 3, dice lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3, la observancia del debido proceso. Coloco la D para indicar que es esta la disposición, el texto lingüístico, y utilizo la letra N para hacer referencia a la norma que se desprende de esta disposición. Pues de esa disposición es posible concluir una norma que puede ser formulada en los siguientes contenidos deónticos, más bien básico. Está ordenado observar el debido proceso. Esta sería, según este criterio del profesor Alexi, una norma fundamental directamente estatuida, de carácter fundamental, es decir, referida a derechos fundamentales. Un ejemplo de norma directamente estatuida, más bien orgánica, no referida a derechos fundamentales, sino a la composición orgánica de los poderes públicos, puede ser esta. En el artículo 150 de la Constitución se ha dispuesto que el Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su ley orgánica. Desde esta disposición es posible concluir una norma cuyo enunciado deóntico puede ser presentado de la siguiente manera: está ordenado respetar la independencia del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual, este Consejo, se rige por su ley orgánica. Esto respecto de las normas directamente estatuidas. Como decía el profesor Alexi, basta la referencia normalmente, no siempre, pero normalmente, al texto de la ley fundamental, al enunciado de la ley fundamental. Sobre las normas adscriptas, dice el profesor Alexi que una norma adscripta vale y es una norma de derecho fundamental si para su adscripción a una norma de derecho fundamental estatuida directamente es posible dar una fundamentación fundamental correcta. A que parece que no ha dicho nada, ¿verdad? Claro, si es eso, tendrá que ser así. Una norma adscripta vale como una norma que se adhiere a una norma directamente estatuida, solo si es posible dar una fundamentación fundamental correcta.
normas estas directamente estatuidas. Las normas constitucionales adscriptas son interpretaciones, son concreciones de las normas directamente estatuidas, que son formuladas por un intérprete vinculante de la Constitución. Señaladamente el Tribunal Constitucional, dada la posición jurídica que mostraba al inicio, aunque no exclusivamente. Normas constitucionales adscriptas también las crea el Parlamento y el juez supremo en el Poder Judicial. En las resoluciones del Tribunal Constitucional, que es a las que me permitirán circunscribir el análisis, las interpretaciones que de la Constitución formula, es decir, las normas constitucionales adscriptas que crea el Tribunal Constitucional, están recogidas en los fundamentos jurídicos de la sentencia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la sentencia, en esta sentencia 05037-2011, en el fundamento 8, dijo lo siguiente: de conformidad con el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la observancia del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una incertidumbre jurídica. Desde este fundamento jurídico es posible concluir el siguiente contenido normativo, que lo apunto ahí también por mantener la coherencia con las otras ya presentadas. Lo presento, digo, en lenguaje deóntico. Desde ese fundamento jurídico es posible concluir esta norma N8, que puede enunciarse de la siguiente manera: está ordenado observar el debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden los derechos de la persona, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una incertidumbre jurídica. Desde esta referencia del Tribunal Constitucional es posible concluir este contenido normativo. Aquí otro ejemplo, más que otro ejemplo. ¿Cómo quedaría el artículo 139 de la Constitución tomando en consideración la norma directamente estatuida y la norma adscripta? Pues quedaría de la siguiente manera. La norma que brota desde aquí sería esta: está ordenado observar el debido proceso. Esta es la norma directamente estatuida que les mostré antes. Y aquí viene la norma adscripta creada por el Tribunal Constitucional. Está ordenado observar el debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden los derechos de la persona, se solucione un conflicto jurídico, se aclare una incertidumbre jurídica. Esto último no está en el texto, pero esto último se adscribe a la norma directamente estatuida, porque es una concreción directa desde aquí. Y al adscribirse, esta norma adscripta llega a tener el mismo rango de la norma que la recibe, de la norma constitucional directamente estatuida. Y es aquí donde se juega esa creación jurídica que hoy a los tribunales constitucionales se les suele reconocer. En otra ocasión, dijo el Tribunal Constitucional, en esta sentencia ya, 04944-2011-PA/TC, dijo respecto de la segunda cuestión: si los nuevos consejeros, en referencia al Consejo Nacional de la Magistratura, deben previamente al acto de votación realizar una entrevista personal, conviene recordar que conforme el artículo 150 de la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional autónomo e independiente que se rige por su ley orgánica. De manera que indicar a sus integrantes que procedan de una u otra manera, esto es, que escuchen la grabación de la entrevista personal ya realizada o por el contrario, convoquen a don Mateo Grimaldo Castañeda para una nueva entrevista, supone una interferencia inadmisible en la autonomía de dicho órgano constitucional.
Desde este contenido normativo es posible construir, perdón, desde esta referencia jurisprudencial es posible construir este contenido normativo. Está prohibido indicar a los miembros del Consejo de la Magistratura la manera concreta, qué manera han de proceder en un concreto proceso de selección de magistrados. Nuevamente, el artículo 150 que anteriormente les mostré lleva por contenido normativo este de aquí. ¿Recuerdan? Está ordenado respetar la independencia del Consejo de la Magistratura, el cual debe regirse por su ley orgánica. Esta es la norma directamente estatuida. El Tribunal Constitucional ha creado una norma adscripta, una norma que se le adhiere y dice: está prohibido indicar a los miembros del Consejo de la Magistratura de qué manera han de proceder en un concreto proceso de selección de magistrados. Estas son las normas constitucionales, esta es una idea todavía inicial de normas constitucionales adscriptas, entendidas como interpretaciones. Pero las normas constitucionales adscriptas también pueden entenderse como decisiones. En una resolución del Tribunal Constitucional, la decisión o fallo de la sentencia es consecuencia de aplicar la norma directamente estatuida o las normas adscriptas creadas por el tribunal para resolver un caso concreto. Esto quiere decir que el fallo siempre será una regla jurídica singular. Si ustedes aprecian, las normas, la norma directamente estatuida como la norma adscripta tienen un grado de generalidad, está dicho para todos. La regla jurídica que es consecuencia de la aplicación de esas normas directamente estatuidas o adscriptas ya va a ser una regla singular, dirigida para el demandante, dirigida para el demandado concretamente. De modo que con lo que hasta aquí se ha dicho puede ser sostenido que el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano constituido está sujeto al derecho constitucional. Por tanto, está sujeto al derecho constitucional directamente estatuido y también está sujeto al derecho constitucional adscripto, a ese derecho directamente estatuido. Ya sea creado por el Tribunal Constitucional o por el Parlamento o por el juez en instancia suprema, como interpretaciones vinculantes recogidas en los fundamentos jurídicos o como decisiones o fallos de las resoluciones, como interpretaciones o como decisión o fallo. Esta sería la respuesta a sostener a la primera pregunta que hace un momento planteé. Si efectivamente la respuesta era afirmativa, dije al inicio, será necesario plantear esta otra pregunta. Si el Consejo de la Magistratura está sujeto al derecho constitucional, ya sea directamente estatuido o adscripto, la pregunta siguiente es: ¿cuál es el contenido de esa vinculación? ¿Verdad? ¿En qué consiste esa vinculación? Y a responder esta pregunta destino los minutos siguientes. Conviene empezar diferenciando que existen parámetros de validez normativa formales y materiales. Las normas, toda norma puede ser válida o inválida, lo saben ustedes bien. Y la validez o invalidez puede ser consecuencia de un parámetro formal o material empleado. El parámetro de validez formal alude normalmente a los procedimientos, a las formas que se ha de seguir para reconocer a una norma como nacida, como existente. Permite reconocerla como tal. Mientras que los parámetros de validez material aluden, ya no se fijan en los procedimientos, en las formas, sino a los valores jurídicos, expresa o implícitamente constitucionalizados. Mira, por tanto, al contenido de la norma,
si el contenido de la norma no niega algún valor o principio jurídico constitucionalizado. Para la justificación que aquí pretendo plantear, vamos a dar por supuesto que las normas constitucionales adscritas que crea el Tribunal Constitucional son formalmente válidas, es decir, que ha sido dado por el órgano competente a través de un procedimiento ya establecido. Vamos a dar por verdadero que el Tribunal Constitucional efectivamente tiene esa posición jurídica que mostraba hace un momento y que el Tribunal Constitucional emite sus decisiones siguiendo, acompañado con los procedimientos que debe seguir. De modo que la cuestión que aquí me interesa plantear es sobre la validez material de la norma constitucional adscripta creada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional crea normas constitucionales adscriptas formalmente válidas. No vamos a discutirlo, no pretendo aquí discutirlo yo. Sí quiero tomarme un momento para discutir si esa validez formal le acompaña también una validez material. Le acompaña también una validez material. Entonces, y en referencia al Tribunal Constitucional puede ser dicho lo siguiente: una norma constitucional adscripta será materialmente inválida cuando ha negado un bien jurídico constitucionalizado, sea este una exigencia de justicia o no. Es decir, en términos de Alexis, sea este una norma ius fundamental o no. Y la constitución o la validez o invalidez de una norma puede tener estas dos variantes. Puede ser manifiestamente inválida o puede ser no manifiestamente inválida. Voy a decir algo muy concreto sobre estas dos modalidades que me van a servir para continuar con la justificación. Las normas o las normas manifiestamente inválidas pueden ser definidas, les propongo la siguiente definición, pueden ser definidas de la siguiente manera. Una norma es manifiestamente inválida cuando no es posible dar ninguna razón a favor de su validez. Y si alguna razón es dada, es tan débil que se convierte en razón aparente. Una norma que no es posible recibir ninguna razón a favor de su validez. Y si alguna es mostrada, es tan débil que la convierte en simplemente aparente. Si es esta el tipo de validez o de invalidez, la consecuencia necesaria es que pierde esa presunción de validez con la que nacen todas las normas y consecuentemente pierde la eficacia con la que nacen todas las normas. Desde luego que son supuestos excepcionales, pero son. Y las normas no manifiestamente inválidas, en contraposición a las primeras, pueden ser definidas como aquellas normas que permiten sostener a favor de su validez alguna razón. Que no son razones fuertes, que son razones débiles, que luego pueden ser efectivamente derrotadas, por eso luego se declara su invalidez, pero que sí resisten, razones a favor de su validez y consecuentemente nacen con esa presunción de validez y eficacia con las que normalmente nacen las normas. Fíjense en esto que ha dicho el Tribunal Constitucional para ejemplificar. En la sentencia 1333-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional peruano dijo lo siguiente: podría afirmarse que la no ratificación judicial es un acto de consecuencias aún más graves que la destitución por medidas disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución dispone literalmente que los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
mientras que los destituidos por medida disciplinaria sí pueden reingresar. Al respecto, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación por ningún motivo en el artículo 2.2. De modo que no cabe el tratamiento discriminatorio que la Constitución da a los que fueron destituidos por medida disciplinaria. Fíjense lo que está diciendo el Tribunal Constitucional de la Constitución. Está diciendo que este artículo, está diciendo que este artículo de la Constitución, el 154.2, contraviene este artículo de la Constitución. Dice, no cabe el tratamiento discriminatorio. Está acusando la Constitución al constituyente de tratar de romper el principio de igualdad entre los jueces no ratificados y los jueces destituidos. Aquí no he tenido oportunidad de ahondar, pero sí les quiero mostrar cómo es posible efectivamente decir de una norma directamente estatuida que es inconstitucional. En buena cuenta, aquí lo está diciendo el tribunal. Dice, esta norma es contraria a esta otra. Y con mucha más razón se puede decir la inconstitucionalidad de las normas adscriptas a las normas directamente estatuidas. Y en esa misma sentencia, en el fundamento siguiente, dijo el tribunal, la no ratificación no implica una sanción, por lo que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial, dice, es incongruente con la relación a la propia naturaleza de la institución. Es incongruente, es otro modo de llamarle es inconstitucional. La Constitución es incongruente con la institución que está constitucionalizada, que está recogida en el texto constitucional. Y en esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha formulado o formula esta regla procesal, como presente vinculante además. Dice el Tribunal Constitucional tiene la facultad jurídica para establecer, cuando se estime una demanda por violación o amenaza de violación de un derecho fundamental a consecuencia de la aplicación directa de una disposición de la propia Constitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante ser manifiestamente incongruente con ella misma. Fíjense, la incongruencia equivale a inconstitucionalidad. Aquí el tribunal está calificando a esa inconstitucionalidad, a esa incongruencia, como manifiesta. Naturalmente, es como muy fuerte decir, ¿verdad?, que es inconstitucional. El tribunal parece decirlo ahí intenta más elegantemente utilizar la expresión. Dice, es incongruente con ella misma, pero ustedes y yo, que sabemos, bueno, yo sin duda que menos que ustedes sobre esto, sabremos mirar ahí que lo que está diciendo no es una incongruencia argumentativa, lo que está diciendo es una inconstitucionalidad normativa. Y fíjense que porque considera que es inconstitucional, que es incongruente, él mismo, el propio tribunal, dice luego, sin perjuicio de exhortar al órgano de la reforma constitucional. Miren el atrevimiento, sin perjuicio de exhortar al órgano de la reforma constitucional a que sea éste el que en ejercicio de sus labores extraordinarias defina mejor los contornos de la institución, permitiendo hacer compatibles los derechos de los magistrados no ratificados con las funciones que cumple la ratificación. Este colegiado considera que tales magistrados no están impedidos, los no ratificados, de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público. Le dice al órgano de reforma constitucional, te exhorto a que reformes porque es incongruente, manifiestamente incongruente, dice. Y fíjense que a la vez le exhorta y le dice cómo tiene que ser esa reforma. Los jueces no ratificados sí pueden regresar. Los jueces y fiscales no ratificados sí pueden reingresar al Poder Judicial, al Ministerio Público. Y en esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional, también como presente vinculante, establece la siguiente regla sustancial.
el Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado, miren, el artículo 154.2 con el numeral 2.2, ambos de la Constitución, en el sentido, y aquí va el contenido normativo, en el sentido de que no se puede impedir en modo alguno el derecho de los magistrados no ratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho de no haber sido ratificados no debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial. Aquí lo deja ya bien claramente establecido. Los jueces y fiscales no ratificados sí pueden regresar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Siguiendo esa lógica que les mostraba yo anteriormente, del artículo 154.2 es posible concluir esta norma directamente estatuida, ¿verdad? El artículo 154.2 dice, son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, 2, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Desde aquí se concluye esta norma directamente estatuida. Está prohibido a los jueces y fiscales no ratificados reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. De los fundamentos que les acabo de leer, de la sentencia del Tribunal Constitucional, se concluye esta norma constitucional adscripta del fundamento 25b. Está permitido a los jueces y fiscales no ratificados reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Esta norma directamente estatuida, esta norma adscripta. Les propuse la validez formal, darla por cumplida. Vamos a preguntarnos por la validez material. Pero ustedes ya podrán avisorar ahora que esta norma directamente estatuida tiene un contenido contrario a esta otra. Ambas no pueden ser válidas a la vez. La primera manda algo que la otra prohíbe, o dicho mejor, la primera prohíbe algo que la otra permite. Ambos contenidos normativos contrarios, uno de los dos es inválido. El Tribunal Constitucional dice que es manifiestamente incongruente, es decir, manifiestamente inválido, el contenido directamente estatuido. Vamos a ver si efectivamente es así o no. El Tribunal Constitucional, como les dije, dice de la norma directamente estatuida que es materialmente inconstitucional, que es manifiestamente incongruente, y que la norma adscripta creada por él es la materialmente constitucional. Y las razones que da para sostenerla son dos. La primera es la siguiente. La primera razón que da el Tribunal Constitucional para sostener la validez de la norma que él ha creado es la siguiente. La no ratificación, dice el Tribunal, no es una sanción. Consecuentemente, no se puede impedir el reingreso del juez o fiscal no ratificado. Conviene ir a un concepto de ratificación para valorar la corrección de esta razón. Vamos a preguntarnos si es una razón correcta o no. Puede ser dicho, creo, de modo pacífico, que la ratificación es un mecanismo destinado a identificar a los jueces o fiscales que no tienen la idoneidad profesional ni moral para ser jueces y fiscales. Y en esta misma línea ha ido el entender del Tribunal Constitucional. En esta sentencia 3361-2004, en el fundamento 16, dijo el Tribunal que la ratificación cumple diversas funciones constitucionales, las cuales pasa a explicar. Dice A. La ratificación renueva el compromiso y la responsabilidad de la magistratura. Si la independencia es la garantía política para predicar la imparcialidad de la justicia en cualquier sistema, la responsabilidad es su contrapartida por excelencia. Responsabilidad, fíjense, implica una serie de compromisos en la labor de la magistratura. Compromisos que van desde la lealtad a la Constitución y sus valores hasta la imprescindible solvencia moral con que deben actuar en el ejercicio de sus funciones. En ese mismo fundamento jurídico, en el apartado B, los jueces y fiscales, dice el Tribunal Constitucional,
no hay que olvidarlo, son ante todo funcionarios públicos. En consecuencia, las garantías de independencia y permanencia en el cargo no pueden imponerse para mantener una magistratura ineficiente, irresponsable o corrupta, dice el Tribunal Constitucional. Y en el fundamento C, en el apartado C de este fundamento, dice: la ratificación puede entenderse también como un mecanismo para la optimización del recurso humano, teniendo como una meta clara contar siempre con los mejores elementos para cumplir con éxito los fines últimos de la organización de la justicia, a la que como funcionarios públicos sirven los jueces y fiscales. Fíjense, con los mejores elementos para cumplir con éxito los fines. Y en el apartado siguiente D, dice el Tribunal Constitucional: al ser un proceso público, la ratificación de magistrados se presenta también como una oportunidad para que la ciudadanía pueda reivindicar al buen juez o pueda acusar directamente y con pruebas al juez incapaz, deshonesto o corrupto. Desde aquí es posible entonces concluir, como les mostraba yo al inicio en ese concepto de ratificación, que el juez o fiscal no ratificado es un juez o fiscal, que puede ser dicho que un juez o fiscal no ratificado es un juez o fiscal desleal con la Constitución, sin solvencia moral, ineficiente, irresponsable, corrupto, el peor elemento para cumplir con éxito los fines de la función jurisdiccional, incapaz, deshonesto, corrupto nuevamente. Si el proceso de ratificación lleva a identificar un juez o fiscal con estas características, quiere entonces significar que el proceso de ratificación está destinado a identificar jueces y fiscales que no tienen la idoneidad ni profesional ni moral para ser jueces y fiscales. Y si esto es así, da igual cómo se le llame, da igual que se le llame sanción o no. Esta es la consecuencia razonable necesaria de entender el proceso de ratificación como se está entendiendo, un mecanismo para identificar los peores elementos en términos del Tribunal Constitucional, para que no formen ya más parte de la magistratura. El Tribunal Constitucional, recuerdan, la primera razón decía: la no ratificación no es una sanción, pero es que no interesa que sea una sanción o no. Lo que es un mecanismo para identificar este tipo de magistrados. Consecuentemente, ese juez o fiscal entonces no es idóneo para la magistratura. Por tanto, no puede ser juez, no puede ser fiscal. Y si no se le ratifica, no puede reingresar, porque no tiene la idoneidad, ni profesional ni moral. La primera razón que da el Tribunal Constitucional aparece con una incorrección manifiesta, como una razón manifiestamente incorrecta. La segunda razón que da el Tribunal Constitucional para sostener esa norma adscripta que ha creado, formalmente válida, es que los destituidos por medida disciplinaria sí pueden reingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público. Él dice: si los destituidos, los magistrados destituidos sí pueden regresar, los magistrados no ratificados también debieran ingresar, porque si no se quiebra el principio de igualdad del 2.2, manifiestamente incongruente, ¿recuerdan? Con el artículo 2.2 de la Constitución, decía el Tribunal Constitucional. Vamos a examinar la corrección de esta razón. Los destituidos por medida disciplinaria sí pueden reingresar, dice el Tribunal Constitucional, como razón. Para valorar la corrección de esta razón, fijémonos en lo que dice la Constitución. La Constitución, cuando habla del juez o fiscal en ratificación y que no es ratificado, dice: no pueden reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Cuando refiere al juez o fiscal destituido, si ustedes leen
lo habrán leído seguramente, conocerán esta disposición, no dice nada el constituyente. No dice lo que el Tribunal Constitucional dice que dice el constituyente. El Tribunal Constitucional dice, como los destituidos sí pueden regresar, ¿verdad? No dice eso el constituyente. No dice que puedan regresar, no dice nada. ¿Ya? No dice nada, no hay nada aquí expresamente referido a si regresan o no. Esto supone que desde una interpretación aislada del artículo 154.3, como no dijo nada expresamente el Tribunal Constitucional, el constituyente sobre el juez o fiscal destituido, una interpretación aislada de esa disposición podría llevar a concluir que al no haber dicho nada el constituyente, ni está ordenado ni está prohibido que el juez o fiscal destituido reingrese al Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero desde una interpretación conjunta entre el artículo 154.2 y 154.3 se puede ser sostenida la siguiente conclusión, que si los jueces y fiscales no ratificados no pueden reingresar, tampoco podrán reingresar los jueces y fiscales destituidos, a la inversa del razonamiento que hace el tribunal, a la inversa del razonamiento que formula el tribunal. Entonces, no es verdad que el constituyente haya dicho que el destituido sí puede regresar. De hecho, la interpretación conjunta posible de formular lleva precisamente a una conclusión bien distinta, que ya que los jueces y fiscales no ratificados no pueden regresar, tampoco podrán regresar los jueces y fiscales destituidos. Consecuentemente, entonces, los jueces y fiscales destituidos no pueden reingresar. Nuevamente, esta razón que mostraba el Tribunal Constitucional es incorrecta y además, de modo manifiesto, esa razón que da es meramente aparente, esa razón que da el tribunal es meramente aparente, cae muy rápido, con solo la lectura del texto constitucional. No ha dicho el constituyente que el destituido pueda regresar. Consecuentemente, si las razones que sostienen a la norma constitucional adscripta, ¿recuerdan? Esta que decía que el juez y fiscal destituido, no ratificado sí puede reingresar al Ministerio Público, al Poder Judicial, si las razones, estas dos que ha dado, si las razones que sostienen a la norma constitucional adscripta N25B son manifiestamente incorrectas, entonces la norma que sobre esas razones se sostiene es manifiestamente inconstitucional. El Consejo de la Magistratura, consecuentemente, no puede sostener sus decisiones sobre una norma manifiestamente inconstitucional, como es esa norma adscripta que brotaba del fundamento 25, apartado B, de la sentencia 1333-2006. Fíjense que esta segunda pregunta está cuestionando el alcance de la vinculación. La primera pregunta se cuestionaba sobre si está o no vinculado el Consejo de la Magistratura a la Constitución. Se dijo que sí. Ahora se está preguntando en qué medida. Y para ir terminando, sí, esto que les acabo de mostrar es posible de ser sostenido respecto de las normas adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional cuando interpreta la Constitución. Pues consecuentemente también podrá ser sostenido respecto a las normas constitucionales adscriptas que crea en los fallos, esas reglas particulares, singulares, ¿ya? En esta sentencia 1333-2006, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo, en el extremo referido a la invocada amenaza de afectación de los derechos constitucionales en materia de la demanda, respecto de las futuras convocatorias a concurso público que efectúe el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo expuesto en el fundamento 23 supra. Desde esta declaración es posible descubrir este contenido normativo, una regla jurídica
que ahí lo he puesto con la denominación NF, norma que brota del fallo. Está permitido, Jacobo Romero Quispe era el demandante en esa sentencia, está permitido a Jacobo Romero Quispe postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público. Jacobo Romero Quispe era un juez no ratificado. Y de ser el caso, reingresar a la carrera judicial. Esta es una norma scripta que brota del fallo, una norma singular, solo para el demandante. Esta norma es manifiestamente inconstitucional porque manifiestamente inconstitucional ha sido la norma scripta que le ha dado origen. El fallo es consecuencia de aplicar normas ascriptas al caso concreto. Si la norma scripta es materialmente inconstitucional, el fallo lo será también, y ni una ni otra vincularán al Consejo de la Magistratura. Puede ser concluido entonces que el Consejo, como respuesta a la segunda pregunta, que el Consejo Nacional de la Magistratura está vinculado a las normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional, salvo sean normas manifiestamente inconstitucionales. Nuevamente quiero felicitar en cabeza del presidente al Consejo de la Magistratura por estos 20 años de vida institucional y esta enhorabuena quiere también hacer votos para que los años que vienen sean, con este Consejo en concreto, muy productivos, muy ricos a la hora de incorporar o no a la carrera judicial a profesionales del derecho. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Castillo por su disertación y tenemos aquí una serie de preguntas, pero por razón del tiempo vamos a condensarla en solo una. Los participantes coinciden en una preocupación respecto a lo que atañe a la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura y la función de control constitucional que tiene el tribunal. La pregunta va dirigida a saber, en cuanto a los procesos de amparo que normalmente, y usted lo ha mencionado aquí, el Tribunal Constitucional, al fallar, por ejemplo, en el caso de ordenar al Consejo nombrar a un postulante, en base a esto que tiene que ver con la autonomía y con el control, el Consejo debe nombrar a este postulante que le ordene el Tribunal Constitucional o debe hacer caso a su autonomía. Muchas gracias por esta pregunta que me parece condensa un poco la problemática que he querido mostrar en esta oportunidad. Por un lado, el Consejo Nacional de la Magistratura, efectivamente, como órgano constitucional autónomo e independiente que es, tiene un margen de actuación propio. Ese margen de actuación propio, en segundo lugar, no puede sufrir interferencias si es el margen de actuación propio. El Consejo Nacional de la Magistratura y con él, creo yo, todos los órganos públicos no son meras cajas de resonancia de las normas que el Tribunal Constitucional, adscriptas que el Tribunal Constitucional crea. Cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución de modo vinculante y da a la luz una norma adscripta, ya sea en formato de presente vinculante o no, esa norma ingresa al sistema jurídico y consecuentemente será pasible de todas las teorías de las normas jurídicas, entre ellas, entre esos elementos de la teoría, la validez. El Consejo Nacional de la Magistratura, como insisto, creo ningún otro órgano, debe obediencia a una norma creada por el Tribunal Constitucional, manifiestamente inconstitucional en los términos que aquí les he definido. Normas que
no resisten, que no es posible que se le sostenga ninguna razón a favor de su validez y que si alguna es formulada es meramente aparente. Si un tribunal constitucional le dice a un consejo de la magistratura que nombre a determinado postulante, que acceda a la plaza a determinado postulante, esa norma es posible de ser sostenida, es posible de dar razones para ser calificada de inconstitucional y además de modo manifiesto, porque está interfiriendo en ese ámbito de actuación propia que tiene todo órgano autónomo, como el Consejo de la Magistratura. Me parece que la cuestión no es si favorezco la autonomía del Consejo de la Magistratura o favorezco la posición jurídica del Tribunal Constitucional. Yo les animaría a pensar más bien en otros términos materiales, que es esa norma en interpretación o fallo que el Tribunal Constitucional me ha dispuesto, esa orden que me está dando, ¿es jurídicamente válida? ¿Es materialmente válida? Formalmente lo es, proviene del Supremo Intérprete, etc. Materialmente es válida. Y entonces, si se encuentran razones para sostener que de modo manifiesto no es posible reconocerle validez, al punto que nace sin esa presunción de validez, el Consejo de la Magistratura está en posición firme de no acatarla y no incurre, a mi modo de ver, en inconstitucionalidad. Por el contrario, está salvando la constitucionalidad, naturalmente, si efectivamente se trata de una norma manifiestamente inconstitucional. Yo es lo que respondería a esa pregunta. Muchas gracias. En nombre del presidente y del Pleno del Consejo, les hemos entregado ese presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.